Hola amigos, tenemos nuevo vídeo muy interesante debido a toda la volatilidad que ha habido en los índices americanos. Y deciros que no había hecho vídeo principalmente porque esto no es un canal de alertas. Yo sé que muchos cuando hago un análisis quizás entréis en las zonas, pero con la volatilidad que ha habido recientemente hay que tener una buena gestión de riesgo y mucha experiencia para que no nos pillen. Entonces la intención del canal no es dar alertas, sino simplemente que sepáis identificar las zonas que yo utilizo y que actuéis en consecuencia. Como veis en la portada del canal, desde hace más de un año ya estábamos avisando de las zonas a las que había que estar alerta cuando llegara el SP. Por ejemplo, aquí teníais un vídeo que pone SP500 simultáneo fractal de 1968, que es de hace un año. También tenéis otro vídeo interesante que es el detalle del sistema. El de los techos es interesante verlo porque para intentar identificar lo que puede hacer actualmente el SP. Y hace 3 meses, justo antes de que se produjera la corrección, os puse Game Over y estuvimos analizando tanto técnicamente como con material económico el techo que podía estar haciendo el SP500. ¿Vale? Entonces, vamos a repasar un poquito algunos detalles y vemos las posibles zonas futuras. Vale, si os acordáis en el SP marcamos un superciclo que era desde el mínimo del 2008 al techo del COVID, que nos marcaba una extensión 2.0 del impulso que marcamos en rosa claro, una extensión siguiente a la que el precio se ha quedado un poquito, que sería la de 1.61 del impulso, que es una zona que aún tenemos pendiente, y la extensión del retroceso de la corrección del 2022, que como veis la extensión 2.0 del retroceso nos coincide exactamente con la zona donde de momento ha hecho techo. Como veis está muy claro dónde llegó. Vale, también si os acordáis, cuando llegamos a estas zonas del 2 del impulso y el 2 del retroceso, os estuve comentando que había una sobrevaloración de las megacaps. También había mucha inestabilidad por el tema de los aranceles, que la estacionalidad del ciclo electoral era negativa porque normalmente el primer año electoral es donde se produce la mayoría de recesiones, como podéis ver en esta gráfica del histórico desde el año 29 al 2021. También que el Fear and Greed estaba en codicia extrema, que se había desinvertido la curva de tipos y que la directriz logarítmica mensual desde el año 1929, uniendo los techos del 29 y del 2000, nos marca también un posible techo, ¿vale? Como veis aquí. ¿Vale? También estuvimos analizando la similitud con los años 60 y 70 y los niveles muy similares a los que estábamos llegando. Vale, entonces a partir de aquí también hay otro detalle que sería la simetría de los impulsos y de los retrocesos. Entonces, si nos bajamos de temporalidad, por ejemplo, a un semanal, vemos que esta subida desde los años 2020 es prácticamente igual en puntos y en tamaño a la subida que hizo después. Si os fijáis, son prácticamente iguales. Y después la corrección
que hizo del 2022, lo vamos a marcar en un color un poquito diferente. También ha sido muy similar en puntos y en tamaño al actual. ¿Vale? Esto por un lado. Ahora lo vamos a ver con FIBOs. Vale, estuvimos viendo que el precio, la extensión del retroceso, se extendió un poquito más del nivel 2 en este caso. Por eso pensábamos que el techo podía estar aquí, o en caso de extenderse un poquito más, se vendía al 1,61 del impulso. Aquí también vimos que el precio, cuando corrigió, nos vino exactamente al FIBO 50. Y no llegó a una zona pivote, que aún la tenemos aquí pendiente, que sería esta. Y ahora, en esta ocasión, el precio nos ha venido a la zona pivote, y si nos fijamos, que aparte FIBO prácticamente no hay que moverlo porque el tamaño es el mismo, nos vino también a la zona de FIBO 50. ¿Vale? Entonces aquí, ahora lo analizaremos con más detalle bajándonos de temporalidad y veremos por qué aquí era una posible buena zona de rebote. ¿Vale? Ahora vamos a analizar un poquito el techo del 2022 y ver la similitud con la actualidad. Vamos a bajarnos a un diario. Y vemos que aquí el último punto de control que había de la subida, que lo rompió después, fue este. Y que la extensión de este punto nos marcaba el tercio en esta zona de aquí. Y la extensión del impulso nos fue dejando el nivel 138, el nivel 161 y se quedó muy cerquita del 2. Vale, una vez el precio corrigió, el primer retroceso nos lo hizo al FIBO 61. Aquí hay una pequeña diferencia con la actualidad, que después lo veremos. Y la segundo impulso alcista que hizo aquí nos vino prácticamente rozando el FIBO 80. ¿Vale? Siempre tenemos que tener en cuenta las zonas de FIBO 80 porque si os fijáis aquí, de máximo a mínimo, el precio nos hizo una corrección después en esta zona de FIBO 80 que coincidía con la extensión de este punto que nos dejaba el tercio aquí, se hubiera podido girar en el tercio, o siempre tenemos la zona de 1,38 que sería esta. Vale, vamos ahora a la actualidad. Y vamos a ver dos detalles. Vale, estuvimos viendo que desde aquí, del máximo al mínimo, estábamos esperando el precio en el nivel 2, que lo hizo bastante exacto. ¿Vale? Y dijimos que había posibilidad de que el precio se girara en la zona de FIBO 138 con el tercio, cosa que sí que hizo una pequeña corrección, que después teníamos la zona como en el año 68, que la corrección la hizo del 168, donde aquí el precio sí que corrigió un 10%, y después teníamos la zona de 2. Vale, si vemos el mapa, en el mapa del SP en todo el histórico, el punto de control mayor y que anula todos los anteriores y que sigue estando vigente sería este,
que es el principal del mapa, y después teníamos este de aquí, que el precio ya lo ha roto, ¿vale? Entonces, vamos a ver varios detallitos acercándonos más. Como habíamos visto en el techo del 2022, la rotura de este punto nos marcaba el tercio y el 1,38, que es donde el precio ha llegado. ¿Ves? Se ha quedado muy poquito, pero si lo analizamos en futuros o lo comparamos también con el Nasdaq y con el Dow Jones, veremos que según la graficación ha llegado normalmente a este punto. El precio se ha girado aquí, perfectamente lo hubiera podido dilatar y venirse el nivel 138. Y nunca debemos perder de vista que aún tenemos estas dos zonas aquí. Por si el precio sigue bajando, tenemos el nivel 161.8 y el nivel 2, que ahora después veremos la concordancia que hay con otros niveles FIBO. ¿Vale? Entonces estuvimos viendo que el precio empezó a caer desde aquí. O sea, lo interesante es que desde esta zona, los que habéis seguido los vídeos de hace tiempo, deberíais haber tenido posiciones cortas que incluso a día de hoy deberíamos mantener. Aquí deberíamos haber sacado un parcial interesante, pero aún deberíamos seguir cortos. Aunque aquí hubiéramos podido meter posiciones de cobertura, bien en acciones en largo o bien en otro tipo de activo. ¿Vale? Entonces lo interesante es que desde aquí arriba era la opción de ir corto. Vale, estuvimos viendo que la rotura de este pequeño punto, que era un punto de control interno, en el vídeo anterior que hablamos de que podía venir un rebote, nos marcaba en una temporalidad inferior la zonita esta de FIBO 138, que es similar a esta en una temporalidad inferior, que nos dejaba el tercio aquí. Entonces aquí es donde dijimos que podía venir un rebote. El rebote sí que vino, pero a diferencia de 2022, que vino el FIBO 61, en este caso vino más o menos, corrigió solo al FIBO 38. Por lo tanto, la fuerza alcista de este impulso era muy pequeña, entonces lo más probable es que siguiera bajando y bastante. ¿Vale? Entonces, el siguiente nivel que teníamos era el FIBO 80, que estaba aquí, nivel que no trabajamos por dos razones. Una, porque aquí la fuerza alcista era muy poco y era muy probable de que no lo respetara. La segunda, porque abrió con un gap bajista, entonces tampoco dio opción porque ya directamente al pasarse esta zona ya lo esperábamos en la siguiente. Y entonces esta zona la podemos eliminar del mapa. ¿Vale? Entonces nosotros aquí metimos unos largos de cobertura y en el FIBO 38 siempre en algún FIBO pues saco algún parcial. Cuando el precio nos volvió a corregir superando el FIBO 80 de este impulso, es decir, en esta zona es donde teníamos el stop, justo aquí abajo. Teníamos el stop, por lo tanto, aquí metimos largos, sacamos un parcial en el FIBO 38 que estaba más o menos aquí y el precio al no seguir nuestra dirección, aquí se nos cerró. Pero hay que recordar que esto era un largo de cobertura, nosotros llevábamos cortos desde arriba hasta aquí. Entonces, ¿por qué pensábamos que aquí iba a haber un suelo? Una es porque el Fear and Greed estaba en niveles mínimos, estaba por teoría de opinión contraria, estaba en miedo extremo. En segundo lugar estaba en una zona pivote, en la zona que hemos comentado de FIBO 50, en el tercio del fallo de este punto de control. Y después otro
nivel interesante es que, como veis aquí, en la corrección anterior de verano de 2024, el precio vino a la extensión 2 del impulso. Y aquí la extensión 2 del impulso también nos coincidía con el nivel 2. Entonces, esta era una zona muy interesante para buscar un rebote. ¿Qué hubiera podido pasar? Que el precio nos viniera a 138. Entonces, con una buena gestión de riesgo, se hubiera cerrado y hubiéramos vuelto a intentar aquí. Zona que aún no es descartable, porque con la volatilidad que hay por el tema de las noticias, el precio puede perfectamente, desde algún punto, desde aquí, venir y dilatar este mínimo para seguir bajando o volver a subir. Entonces, ¿qué estoy esperando yo ahora en este momento? Vale, nos vamos a bajar, por ejemplo, a 4 horas y vamos a ver que el precio también una vez subió, la primera corrección nos dio una segunda oportunidad de entrada o para aumentar posiciones en el FIBO 80, que es lo que yo llamaría calmada o FIBO seguimiento, que bajándonos una hora lo vais a ver un poquito mejor. Es decir, el precio desde el mínimo subió y nos dio la calmada de después. Entonces, subimos a una hora y vamos a ver las zonas futuras. Entonces, en caso de que el precio siga subiendo, las zonas que estoy yo alerta serían, primero, aquí nos marcamos el FIBO 38 de toda la caída. Aquí tenemos el FIBO 80, el FIBO 61, perdón, y el FIBO 80. Entonces, las zonas que voy a estar yo alerta para meter más cortos sería en esta zona de FIBO 61, en esta zona de FIBO 80 y en caso de que hubiera alguna noticia y hiciera nuevos máximos históricos, lo metería aquí. Esas son las 3 zonas que yo voy a operar en corto. Si nos fijamos, hay un punto interno en esta bajada que sería este, el cual trazamos los fibos y veremos que tenemos un FIBO 80 aquí. Y otro tema interesante es que tenemos un gap que se cerraría justo en ese nivel. ¿Vale? Por lo tanto, zona interesante para buscar cortos sería de este FIBO 80 y cierre de gap hasta el FIBO 61 y de momento con la información que tenemos tendríamos esta zona de FIBO 80 y la zona de máximos históricos en 6.400 que la tenemos pendiente, aunque sea menos probable la tenemos pendiente. ¿Por qué digo esta zona? Porque los que hayáis estudiado un poquito los anteriores techos, veréis que en el año 2018, cuando fue presidente Trump e impuso también aranceles, el precio hizo una corrección importante, volvió a máximos históricos y después ya hizo la corrección definitiva. Entonces es muy probable que ahora también nos viniera aquí y bajara. Aunque ya os digo, yo son las 3 zonas que voy a trabajar, porque nadie sabemos el futuro ni lo que va a pasar, entonces son las
las tres zonas interesantes. ¿Vale? Repasando un poquito también, esto sería en los años 60 y 70 para que veáis un poquito la similitud. Para mí la diferencia es que parece haber obviado esta corrección intermedia y que haya ido directamente desde aquí a la zona de máximos. Aquí vemos que había que remontarse más de un siglo para ver los aranceles que se han impuesto y que las expectativas de inflación han aumentado, entonces podía hacer algo similar a lo que hizo en los años 60 y 70, como veis aquí en esta gráfica. Y después, un detalle que no había comentado es que en esta zona donde ha hecho mínimo en 4.850 el SP, también observando los mercados oscuros, las dark pools, también veíamos una posible zona de rebote. Si nos fijamos aquí, la línea verde es el SP500 y el HEX cuando ha estado muy bajito ha sido cuando el SP ha rebotado. Y entonces fijaos al nivel que llegó de mínimos aquí. Entonces nos indicaba que podía venir un posible rebote. Bueno, hemos visto las zonas donde vamos a buscar cortos. Que llegue a esa zona no quiere decir que haya que operarla sí o sí, hay que ver el contexto y las noticias, pero son las zonas en las que tenemos que estar alertas. Ahora vamos a ver las zonas de posible rebote al alza. Vamos a aumentar el mapa un poquito. Más o menos así. Habíamos dicho que este punto del mínimo del 2022 es el punto de control vigente de todo el mapa del histórico del SP. Si trazamos un FIBO desde este punto hasta el máximo que tenemos en la actualidad, ojo, si hiciera un nuevo máximo lo tendríamos que coger desde el máximo que hiciera en esta posible zona 6.400, pero de momento tenemos esta zona. Entonces, si nos fijamos, como siempre van coincidiendo los FIBOs, fijaos como aquí el FIBO 38 venía de esta zona pivote, el FIBO 50 es la zona donde ha hecho el mínimo, esto sería haciendo un FIBO inverso. Después tenemos la zona de FIBO 61, que como veis aquí cuadra a la perfección con la extensión 1.61 que habíamos sacado de este punto que habíamos marcado anteriormente. Y la zona de FIBO 80 también, qué casualidad, que lo clavan siempre, esto sería el FIBO 80. Vale, entonces quitamos los FIBOs y el mapa nos quedaría de esta forma. Este FIBO 38 de momento lo vamos a quitar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta para un posible apoyo del precio. Al igual que de este tramo de bajada, que el precio ahora seguramente haga algún apoyo en esta zona para seguir subiendo. ¿Vale? Este también lo quitamos porque le damos menos importancia que el FIBO 61 y al FIBO 80. ¿Vale? Entonces nos han quedado estas zonas. Entonces, zonas que voy a estar yo pendiente, principalmente esta. La extensión 1.61 que coincide con el FIBO 61 y la extensión 2 que coincide con el FIBO 80. Estas son las dos zonas principales. Sin olvidar que aquí nos ha quedado pendiente el FIBO 138 donde podía haber un pequeño rebote. ¿Vale? Y la posición principal la teníamos desde aquí arriba y la posición de cobertura interesante era de esta zona de aquí. Otra zona que voy a estar pendiente si hace una corrección aproximadamente de un 45%, muy similar a la que hizo en los años 70, sería esta zona pivote de aquí, con el techo del COVID,
que sería dilatar estos mínimos. Eso ya lo veremos en vídeos posteriores, porque aquí ya habría que calcular el FIBO de toda la subida y ver los niveles en caso de que dilatara estos mínimos. Entonces ya sería muy probable que el rebote viniera desde aquí o de este FIBO 80, como hizo en los años 70. Y también tendríamos en cuenta el tercio, pero aquí no creo que llegue. Entonces, para mí las zonas más importantes del mapa, y lo que esperaba yo, es que el precio, una vez corrigiera, hiciera suelo en esta zona o viniera a esta zona. Puede venir desde aquí o puede venir desde aquí. Entonces, de momento, tenemos una corrección muy importante que nos ha venido a esta zona. El precio puede venir al FIBO 61 o al FIBO 80. Lo pueden hacer de muchísimas formas y seguir bajando o bajar incluso más. Esto lo iremos viendo en posteriores vídeos, pero es para que tengáis una idea de las zonas que aquí tenéis marcadas bastante claras en las que yo voy a estar alerta. No quiere decir que las vaya a operar todas. Os repito que la posición principal que deberíamos llevar sería ya corto desde aquí, haber sacado alguna posición aquí, ya tendríamos beneficios y entonces el stop no permitir que nos comiera la posición. Si aquí, que era una zona muy fuerte, lo hemos sacado todo, intentar incorporarnos en corto en esta zona o en esta zona de aquí. Siempre con una buena gestión de riesgos se puede intentar en varias zonas. Bueno, esto es todo, espero que os haya aclarado algunas dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.